Queremos resolverlo dado ecuación de valor absoluto. Tenemos el valor absoluto de la cantidad, 2x menos 1, más el valor absoluto de la cantidad 3x más 2 es igual a 4. Este es un proceso bastante complicado ecuación de valor absoluto a resolver porque el primer paso con el valor absoluto está aislado en un lado de la ecuación. Comenzamos por determinar el ceros de cada valor absoluto. El valor opuesto de la cantidad 2x menos 1 es igual a 0 cuando x es igual a la mitad. Y el valor opuesto de la cantidad 3x más 2 es igual a 0, cuando x es igual a menos 2 tercios. Paso 2. Ahora dividimos el recta numérica usando estos ceros. Así que si consideramos la recta numérica completa y excluimos menos 2 tercios y medio, tenemos 3 subintervalos. A la izquierda, tenemos el intervalo abierto de menos infinito a menos 2 tercios en el medio. Tenemos el intervalo abierto de menos 2 tercios a la mitad. A la derecha tenemos el intervalo abierto desde la mitad hasta el infinito. Paso 3. Ahora consideramos las entradas de los dos valores absolutos durante los intervalos dados. Si la entrada es positiva, listamos la entrada original. Si la entrada es negativa, listamos la entrada opuesta. Consideremos primero el intervalo abierto desde el infinito negativo hasta menos 2 tercios, y la entrada para el primer valor absoluto de 2x menos 1, bueno 2x menos 1 va a ser negativo siempre que x es menor que la mitad y, por lo tanto, 2x menos 1 es negativo durante este intervalo. Y, por lo tanto, enumeramos la entrada opuesta o la opuesta a la cantidad, 2x menos 1. Y ahora podemos decir al segunda entrada de 3x más 2 para el segundo valor opuesto, pues 3x más 2 es negativo, siempre que x sea menor que menos 2 tercios y, por lo tanto, 3x más 2 es negativo en el intervalo abierto desde el infinito negativo a menos 2 tercios. Esto indica que listamos la entrada opuesta, o lo contrario de cantidad 3x más 2. Esto indica que se ha superado este intervalo. Podríamos reemplazar estos dos valores absolutos por estas dos expresiones, lo que haremos más adelante, y ahora pasamos por el mismo proceso para los dos intervalos siguientes. A continuación, tenemos el intervalo abierto de menos 2 tercios a 1 medio hasta x menos 1 volverá a ser negativo en este intervalo porque x es menor que menos una mitad. En este intervalo, enumeramos lo opuesto a la cantidad 2x menos 1. Sin embargo, 2x más 3 es positivo en este intervalo porque x es mayor que menos 2 tercios. Esto indica que listamos la entrada original de 3x más 2. Esto indica más de este intervalo por el que podemos reemplazar los dos valores opuestos estas dos expresiones. Y finalmente, para el intervalo a la derecha, el intervalo abierto desde de la mitad al infinito, ambas entradas son positivas y, por lo tanto, enumeramos la original entradas de 2x menos 1 y 3x más 2 para nuestro paso final. Paso 4, escribimos y resolvemos ecuaciones usando las columnas de expresiones. Sin embargo, la solución debe ser en el intervalo para hacer la solución de la ecuación de valor absoluto original, así que usando la primera columna. Sumamos estas dos expresiones y establecemos la suma igual a más 4. Desde el lado derecho de la ecuación, simplemente estamos reemplazando los valores opuestos por expresiones apropiadas durante el intervalo dado. Esto nos da el opuesto a la cantidad, 2x menos 1 más el opuesto a la cantidad, 3x más 2 son 4. Para el siguiente intervalo, tenemos el opuesto de la cantidad, 2x menos 1 más la cantidad 3x más 2 es 4. Y para la tercera columna tenemos la cantidad 2x menos 1, más la cantidad 3. X más 2 es 4. Y de nuevo, ahora resolvemos estas ecuaciones. Si la solución está en el intervalo dado, entonces es una solución a la ecuación original de valor opuesto. Empezando por la izquierda, quita el paréntesis. Lo opuesto a la cantidad, 2x menos 1 es igual a menos 2x más 1, y luego más el opuesto de la cantidad 3x más 2 simplifica a menos 3x menos 2. Sigue siendo igual a más 4. Simplificando tenemos negativo 5x menos 1 es 4, sumando 1 a ambos lados, tenemos menos 5x igual a 5, dividiendo ambos lados por menos 5, tenemos x igual a menos 1. Y ahora tenemos que comprobarlo para ver si hay uno negativo en el intervalo abierto de afinidad negativa a menos 2 tercios. Bueno, menos 1 es menos que menos 2 tercios, y por lo tanto, hay uno negativo en el intervalo. Esto indica que x es igual a 1 negativo es una solución a la ecuación de valor original. Y ahora, para la siguiente ecuación, eliminemos los paréntesis. Tenemos menos 2x más 1 más 3x más 2 es igual a 4. Combinando términos semejantes, obtenemos que x más 3 es igual a 4, restando 3. En ambos lados tenemos x igual a 1. Sin embargo, observe aquí x igual a 1 no está en el intervalo abierto de negativo 2 tercios a la mitad porque es mayor que la mitad. Entonces, si bien satisface esta ecuación, no es una solución a la ecuación 6 original de la aplicación. Eliminamos esto como solución. Y ahora, la tercera ecuación, términos similares a materias primas, tenemos 5x más 1 igual a 4 restando 1 en ambos lados. Tenemos 5x igual a 3, dividiendo ambos lados por 5. Tenemos x igual a 3 quintos.
3 quintos es mayor que la mitad y, por lo tanto, está en el intervalo indicando que x es igual a 3 fifths es una solución a la aplicación original. Ausente de la ecuación de valor, tenemos dos soluciones, x es igual a menos una mitad o x es igual a 3 quintos. Antes de irnos, verifique esto gráficamente. Para ello, graficaremos el lado izquierdo de la ecuación, grafica el lado derecho y busca los puntos de intersección. Así que en turquesa tenemos la gráfica del lado izquierdo de la ecuación. En naranja tenemos la gráfica del lado derecho de la ecuación. Mirando la gráfica, tenemos dos puntos de intersección. Las coordenadas x representan estas soluciones. Tenemos x igual a -1 o x es igual a 0.6 y 0,6 son 3 quintos. El gráfico verifica que nuestro trabajo es correcto. Espero que te haya resultado útil.